Buenos días, tardes o noches. El día de hoy estamos aquí con la licenciada Deyanira Mendoza Solórzano, quien ha accedido a respondernos unas preguntas. 1. ¿Estima usted que el Currículo Nacional Ecuatoriano promueve la igualdad de género en la educación? Todas estas preguntas son de acuerdo a su experiencia docente. Bueno, buenos días, tardes, noches. Por lo que yo puedo ver, se podría decir que reglamentariamente sí se promueve lo que es la inclusión con respecto al género, pero se podría decir que desde mi perspectiva, que es un contexto particular, sí se emplea esto. Y desde una perspectiva fiscal, a pesar de que ya se da de manera en el papel, es como muy difícil de que los profesores como que la implementen, ¿me entiendes? O sea, depende de cada contexto, pero en el mío sí he visto que se dé esta inclusión. Entonces, ¿tú estimas que hasta ahora tu experiencia ha sido positiva? ¿No has visto equidad en cuanto al género? Claro, porque se podría decir que en el currículum está plasmado lo que se debería seguir en un contexto educativo, lo cual son como las normas que deberíamos seguir dentro de los colegios. Y desde mi perspectiva, en un contexto particular, te digo, porque nunca va a ser lo mismo en un contexto particular que en un fiscal, a pesar de que están las normativas ya escritas, por lo cual tú te tienes que regir, sí he visto ese tipo se podría decir de equidad, o sea, que sí se siguen esos reglamentos que ya están impuestos y que deberían ser impuestos, mejor dicho. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Para usted, ¿cómo una renovación o actualización del currículo nacional podría fomentar la inclusión de estudiantes de diversos orígenes étnicos en las aulas? ¿Cómo se podría, qué tipo de renovación en el currículum sería, verdad? Exacto. Básicamente, para mí sería promover lo que es la interculturalidad dentro del salón de clases, pero yo siento que es algo que ya se está haciendo, solo que debería como que implementarse de una manera mucho más específica, ¿me entiendes? Porque igual no tenemos las mismas culturas aquí en la costa, en la sierra, como en el oriente, y como que se deberían ver como de una manera superficial y a su vez hacer como proyectos los cuales impulsen como el conocimiento de estos, pero de manera más interna. Por ejemplo, si estamos en la costa, sí podemos ver lo que son las culturas de la sierra y el oriente, pero como que impulsar más el conocimiento referente a las de la costa y así sucesivamente. Eso se podría implementar o eh, antes, cuando yo estudiaba, eh, yo recuerdo que se usaba bastante aprender términos en quichua, o sea que es como una lengua, se podría decir, ancestral de aquí Ecuador, y, y ahora como que no, o sea, es como muy poco, o sea, no hay tanta promoción en eso, entonces creo que como regla se podría implementar esto, o sea, como promover ciertos vocabularios de una lengua que es ancestral aquí en el Ecuador y también fomentar como la culturalización de lo que son se podría decir, eh, redundantemente las eh, culturas indígenas. Entonces, Bueno, es decir, tú opinas que, por ejemplo, nosotros aquí estamos en la costa, es decir, nosotros tendríamos que, sobre todo, impulsar la inclusión de estudiantes, pero de nuestra propia cultura, pero eso en su mayoría. Y lo que sería ver la cultura de otras regiones como la Sierra y el Oriente como algo ya más superficial, tal vez
solamente bajo, por ejemplo, casas abiertas que expongan sobre ello. ¿A eso te referías? Claro, o sea, que siempre tienes que ver el contexto de donde te encuentras. Y siento que de manera superficial sí está bien como conocer generalmente las culturas que tú vayas a encontrar en el Ecuador, porque va a ser muy difícil de que estemos aquí en la costa y tú vayas a enseñar de culturas que están en la sierra o que están en la Amazonía. Entonces, como que hacer como algún tipo de estudio de caso de qué se podría decir, culturas indígenas puedes encontrar dentro de tu contexto y que ya sabes que de cierta manera como que sí puedes encontrar estudiantes de esas etnias y de cierta manera hacer las adaptaciones curriculares necesarias para poder incluirlos dentro del sistema educativo. Ya, entiendo. Y en su experiencia docente, ¿usted ya ha podido vivir actividades en las cuales se esté promoviendo las culturas que hay en el Ecuador? Así como bueno, yo creo que podríamos decir que sí. Por ejemplo, en esta fecha se celebra lo que es los Días de los Difuntos, que es como una celebración bastante tradicional ecuatoriana y sí se han implementado actividades que hacen que no se pierdan este tipo de tradiciones, como lo son, por ejemplo, decorar las guaguas de pan, decir cuál es su significado, por qué nosotros hacemos esto, por qué se come la colada morada, qué significado tiene cada fruta que tú le implementas a esto. Entonces, supongo que sí, aparte de que también, por ejemplo, en a los estudiantes a veces se les hace como algún tipo de actividades donde tienen que bailar y en esto se han implementado como que específicamente de qué tipo de región tienen que bailar. Por ejemplo, los estudiantes que tuvimos bailaron bailes tradicionales de la sierra, lo cual para mí también como que fomenta que los niños como que disfruten de la música tradicional ecuatoriana, no de la costa, sino que de la sierra, o también otros estudiantes tuvieron que bailar de la costa y así mismo, o sea, van interiorizando lo que es las tradiciones ecuatorianas y a su vez disfrutan del aprendizaje de estas. Ya, y así hacer una entremezcla entre ambas culturas, que ambas se conozcan y se valoren. Claro, como decía anteriormente, o sea, de cierta manera como contextualizar a los estudiantes de manera creativas y divertidas que puedan hacer, que conozcan a su país y al mismo tiempo disfrutar de ese conocimiento. Entiendo, como aprender mientras se divierte. Ah, exactamente. Bueno, la tercera pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el currículo nacional con el cual tú estás trabajando te ha brindado herramientas pedagógicas para lograr el desarrollo cognitivo de estudiantes con capacidades especiales? Se podría decir que de acuerdo al currículum, nosotros tenemos las adaptaciones curriculares. Entonces, de acuerdo a la necesidad que nosotros vemos en los estudiantes, nosotros hacemos esas adaptaciones guiándonos al currículum, o sea, de que de acuerdo a estas adaptaciones los estudiantes no sientan como una diferenciación, sino más bien como una inclusión entre los estudiantes que se podría decir no tienen tanta necesidad de estas adaptaciones. Y podrías conversar. Ah, no, continúa. Ah, ok, supongo que me vas a preguntar como cuáles son las herramientas de esta. Pues básicamente las herramientas son cuál es el grado de las adaptaciones curriculares y de qué manera nosotros podemos implementar estas adaptaciones. Por ejemplo, si yo tengo un niño con necesidades cognitivas, qué tipo de herramientas puedo utilizar, o por ejemplo, si tengo algún estudiante con una discapacidad sensorial, qué tipo de herramientas podemos utilizar. Por ejemplo, nosotros
ahora tenemos estudiantes con ciertas condiciones, no, am, que no nos dicen tal cual es la condición, pero que hay esas condiciones, e igual nos dan como se podría decir, no consejos, sino como de qué manera los podemos ayudar, de que tratemos de estar como en un ambiente ameno, de que si necesita ayuda personalizada, dársela, que si hay algún tipo de especificaciones, eh, que como que si necesitaran algún tipo de especificaciones más específicas, redundantemente, dárselas o tratar de anticipar al estudiante, ese tipo de recomendaciones. ¿Y ya has tenido la oportunidad de trabajar con algún niño que tenga necesidad, que tenga necesidad, ese tipo de necesidades? Necesidad de modificar la forma en la que se le enseña. Se podría decir que sí y a la vez no, porque sí tienen necesidades, pero es un grado muy bajo, entonces es muy poco lo que tengo que modificar. Básicamente nomás es em, personalizar el trabajo con ellos, o sea, de que si estoy impartiendo la clase, especificarle un poquito más a ellos, pero no, en general se podría decir que una adaptación así, bien, que tú digas específica, hasta ahora no. Ah, Solo la personalización con el estudiante, pero de ahí no. mm, es decir, tú con esos estudiantes tratas de, por ejemplo, estar un poco más pendiente de qué necesitan y de que vayan entendiendo lo que les vas explicando. Claro, porque, por ejemplo, los tipos de estudiantes que yo tengo que ahora sí demuestran algún tipo de necesidad, son estudiantes a los cuales yo no puedo darles una consigna general porque se me van a quedar. Entonces, trato de que si ya veo que grupalmente los estudiantes ya lo pueden hacer por sí solos, tomarme el tiempo de que con estos estudiantes dándoles un paso a paso como más específico, qué es lo que tienen que hacer, e irlos guiando, pero siempre enfocándome también de manera grupal. Ah, ya, entiendo. Bueno, antes de terminar, ¿podrías decirnos cuál es cuál es la asignatura que tú impartes? Ya ahorita estoy dando inglés, pero también doy la materia de talleres, que se podría decir que es una materia recreacional donde los estudiantes hacen producciones artísticas. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en ello? Bueno, en inglés ha sido bastante fácil, por lo cual yo soy licenciada en inglés, entonces en talleres se podría decir que es un aprendizaje, ya que no es mi zona, pero he aprendido bastante con los niños y siento que los niños han aprendido bastante de mí mientras disfrutan la enseñanza. Mm, y bueno, ¿sientes que también, o sea, el currículo te ha ayudado un poco para la parte de la asignatura talleres? Porque creo que no hay una específica para ese tipo de actividades, ¿o me equivoco? No hay una específica para talleres, pero se puede decir que me puedo guiar bastante con la que es de educación artística. Educación artística y sí, o sea, más o menos me baso de ahí. Igual es como una mezcla de todo, donde a través de producciones artísticas los chicos van desarrollando sus destrezas cognitivas, sus destrezas motrices, y eso les ayuda a las otras materias. De que si yo les estoy enseñando hoy a hacer, digamos que un bolsito de foamy, a ellos van a coger la tijera y ya cuando yo qué sé, en la materia de lengua y literatura les digan que recorten algo y que lo peguen, ellos ya lo van a poder hacer porque estamos desarrollando eso en esta materia y lo cual desenvuelve a las otras materias. Asimismo con inglés. O sea, de inglés también se apoyan para las otras materias, Es decir, como una interdisciplinariedad. claro. O sea, para mí, a mi criterio, todas las materias se apoyan entre todas las materias. No es algo como separado, sino que todo de alguna manera, en un contexto real, en un contexto social, donde los niños ya tengan que salir al mundo y como que desarrollarse, de cierta manera van a mezclar todo lo que aprenden en la escuela
y lo van a desarrollar y lo van a ejecutar, se podría decir. Mm, muy interesante. Bueno, muchas gracias por haber accedido a respondernos, a responder a esta entrevista. ¿Algo más que quieras acotar a lo que ya nos has mencionado? ¿O un mensaje que quieras dejar? Am, Practiquen mucho, lean las adaptaciones curriculares. Si sienten que el currículum de cierta manera no abastece las necesidades que ustedes piensan que tienen dentro del salón de clase, traten de investigar siempre, porque no te vas a quedar con lo que te da el currículum. O sea, siempre se dan situaciones inesperadas donde tú no vas a estar con el libro en la mano para poder saber qué vas a hacer dentro del salón de clases. Entonces, tratar de investigar para tener una respuesta rápida dentro del salón. Muchas gracias por tu consejo. Sé que a todos, porque este video es para también para poder darles consejos a los futuros docentes. Así que muchas gracias por haber accedido a esta entrevista y por responder a estas preguntas. Ya, gracias.